¿Crees que lo has leído todo en el Romantasy y te apetece que te sorprendan? Pues quédate porque nuestra invitada de hoy te trae una historia súper original ambientada en el mundo de los sueños. ¿Lista para una buena dosis de amor y risas? Aquí no hay diamantes, pero te prometemos mucho brillo en tus mañanas con lo mejor de la literatura romántica y mucho más. Yo soy Judith Romero, caótica en general, fanática de la literatura repleta de tensión no resuelta y de los desayunos en buena compañía. Y yo, Alba Cayuelas, Tauro, adolescente americana en otra vida, cazadora de ratas y amante de los mejores clichés. Ambas somos escritoras de romántica y fantasía. Y dos de las fundadoras de Murcia Romántica. Libros, café o matcha, Dulces y nosotras, tus compañeras perfectas para desayunar con una buena dosis de amor. Prepárate, que aquí comienza Desayuno con Romance. Muy buenos días de viernes, yo soy Alba Cayuelas y esto es Desayuno con Romance. Estamos contentísimas por estar de nuevo un viernes más aquí después del parón de las vacaciones de Semana Santa y de las fiestas de primavera en Murcia. Esperamos que hayáis descansado, disfrutado, leído y escrito mucho. Yo escribir nada de nada, pero como he estado en París y en Disneyland, pues creo que está más que compensado. Pero antes de seguir, vamos a saludar a mi compi literaria, Judy Romero. ¿Qué tal tus vacaciones, Judy? Muy buenos días, Alba. No tan buenas como las tuyas, todos lo sabemos. Yo he tenido unas vacaciones muy normalitas, pero bueno, varios días he hecho lo de no levantarme temprano, porque tengo que decir que aunque antes tenía la rutina de levantarme siempre a las 6 para poder escribir antes de irme al trabajo, ahora lo estoy haciendo, pero los fines de semana ya no lo hago. Porque creo que también hace falta desconectar y un poco, tampoco estaba siendo muy fluida la escritura cuando me levantaba a las 6. De hecho, estoy planteándome buscarme otra rutina porque esta ya no me funciona tan bien como antes. Entonces, los fines de semana estoy descansando. Y bueno, sí que he descansado bastante, he ido a la playa, que la playa ha estado muy bonita, aquí por la región de Murcia. También he seguido escribiendo el proyecto Corruptas, que esto también era importante para mí. Va tremendamente lento, pero he estado durante unas semanas un poco bloqueada porque no tenía claro si estaba yendo en la dirección que yo quería, pero ahora siento como que ya estoy en el sitio. Y voy por las 50.000 palabras, más de 100.000 no quiero que tenga. Bueno, llevas un Entonces, montón. sí, lo que pasa que claro, que a lo mejor de esas tengo que quitar, ¿vale? Porque a lo mejor hay cosas que me sobran, pero bueno, estamos más orientados. Estoy contenta, Bien, bien. no puedo decir lo Me contrario. alegro. Bueno, vamos con la wishlist de la semana. Yo me voy a quedar con el No tan rápido de Karen Wood, una comedia romántica en la que la prota me ha llamado muchísimo la atención por esto de que Alba y yo hacemos el podcast. La chica es podcaster, pero de Fórmula 1. Y hace unas críticas muy agudas sobre uno de los pilotos del Mundial que después, sabéis que en el Mundial de Fórmula 1 normalmente hay 2 pilotos por escudería. Entonces ella hace las críticas a uno de los pilotos de la escudería y es el otro el que la invita a un gran premio, al Gran Premio de Miami. Y por supuesto, como imaginaréis, pues se encuentra con este piloto al que ha criticado y puede ser que salten chispas. Entonces me interesa mucho leérmelo porque además mi marido me pone la Fórmula 1 todos los fines de semana y con esto de escucharla, pues al final la sigo y le cogí el punto. O sea que me apetece Yo no leerlo. sabía eso de que hay 2 pilotos por escudería. Como yo no lo veo, no lo sabía, fíjate. Claro, pues sí, y además son casi siempre súper monos. Todos los pilotos de Fórmula 1 son guapos. Sí. ¿Tú cuál has elegido, Alba? Pues a mí esta semana me llama mucho la atención el de Los que vamos a morir, de Stacia Stark, que lo ha publicado Hydra, porque es como un mundo ambientado en el Imperio Romano controlado por vampiros, y el resto de la Wow. sinopsis me recuerda mucho a los Juegos del Hambre o a Academia Z, porque dice que hay una criba, que es como una competición en la arena en la que sobreviven los más fuertes, y la protagonista tiene que sobrevivir para matar al emperador. Entonces a mí esas cosas me llaman mucho la atención. Además, es Dios, que qué las guapo. ediciones que estoy viendo Hydra últimamente despiertan mi lado consumista porque son súper bonitos por fuera. Solo espero que los textos estén tan cuidados como el exterior, pero bueno, esa es otra historia para otro podcast. Y Comentario vamos de correctora, oyentes, daros cuenta. de correctora. Bueno, y los traductores opinarán lo mismo, pero en fin. Sí. Sí. Vamos ya con el episodio de hoy porque vamos a hablar de si se puede ser original en un mundo editorial que está repleto a más no poder de romantasis
y del mundo de los sueños. Y lo vamos a hacer con una invitada muy especial que ha ambientado en él su última novela, un romantasy cuya ambientación a mí me pareció súper curiosa cuando lo leí. Estamos hablando de Lidia A. Benavent. Bienvenida, Lidia. Hola, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por venir a Desayuno con Romance. Nos hacía muchísima ilusión porque además escribes uno de los géneros predilectos de este podcast y nos apetece mucho pues hablar contigo un poco más de esto. Lo primero es presentarte. Por favor, cuéntale a nuestros oyentes quién es Lidia A. Benavent. Pues yo soy lectora de fantasía desde los 10 años, que empecé con las Crónicas de Narnia. Y pues empecé también muy prontito a escribir, a hacer los primeros pinitos. Yo era la típica niña de clase que se llevaba el cuadernito, que había escrito en su casa 10 minutos antes de salir y lo leía en mitad de la clase. Y la verdad es que mis profesores me apoyaron mucho en el colegio, me inscribían a concursos, gané un premio de aquí del Ayuntamiento de Valencia. Luego más adelante ya me puse a estudiar Derecho. Y eso acabó con todas mis expectativas vitales. ¡Ay, como Alba! Yo también. Pero tú ejerces, o sea, ¿te dedicas al derecho? No, luego me preparé unas oposiciones porque, bueno, mi madre sí que ejerce y nunca ha querido que yo lo hiciera, la verdad. Yo igual, estudié derecho y luego encaucé mi vida a otros caminos. Es que la carrera te seca. Hay que decir que sois unas valientes, por elegir esa carrera tan densa para después no ejercer. O sea, yo os admiro un montón. A mí me gustó mucho. Tengo que decir que la carrera me gustó. Era de esas raras. Pero luego sí que es verdad que yo sabía desde el principio que no quería ejercer, que quería estudiar oposiciones para tener una vida un poco más cómoda, porque yo había visto en casa lo que es terminar de trabajar a las 11 de la noche y no era mi intención. Total. Y entonces cogemos y queremos ser escritoras que no se acaba a las 11 de la noche, no. Con un horario normal, sí. Es verdad, ¿eh? Bueno, yo en mi caso no estoy bien de la cabeza. Es puramente vocacional esto de escribir. No es tampoco buena idea, es peor idea que ejercer. Total. Es casi una maldición. Mucho peor pagado está, ¿eh? Sí, eso sobre todo. Cuando la gente les comento que los escritores lo que vemos es un 10% de lo que vale el libro, todo el mundo se queda como no es posible. Y a mí a veces me toca decir sí, o sea, somos todos, no soy yo por ser yo, que me paguen menos. Somos el club de los pardillos, pero de los pardillos con amor. Totalmente. Porque escribimos romántica. Totalmente. Y bueno, y nada, y después de terminar la carrera, pues eso, me puse con las oposiciones y a mí me faltaba como un factor un poco más creativo, que era lo que yo llevaba, se me había acumulado la necesidad de crear algo, de transmitir, de escribir. Y volví a retomar la escritura el mismo año que falleció mi abuela, en el 2021. De hecho, el primer libro, pues obviamente va dedicado a mis abuelos, que los quiero con locura. Y la verdad que en diciembre del 21 empecé a escribir Velum y lo terminé a los 9 meses y a partir de ahí pues ya ha ido todo bastante más rodado, la verdad, todo bien. Guay. Antes de empezar a hablar de Dulces Sueños, que es la novela con la que vienes hoy, ¿qué te parece si nos lees la sinopsis para que nuestros oyentes se sitúen un poco en la historia? Venga, vamos a ello. A ver, la sinopsis dice así. A ella la eligieron para morir, a él para reinar, y cuando sus destinos se crucen ningún mundo estará a salvo. El equilibrio está a punto de romperse en un mundo donde los sueños protegen la mente de los humanos y las pesadillas contienen su oscuridad. Marcada por una maldición y entrenada para servir a una sociedad que la desprecia, Pixie tiene la misión de acabar con las pesadillas que quieren cruzar al mundo humano.
pero cuando Axia, la única persona que le importa, es capturada por esas criaturas, Pixie no dudará en desafiar todas las órdenes y cruzar el portal de Cuerno para rescatarla. En Fosk, la capital de las pesadillas, se verá obligada a participar en un torneo mortal que decidirá quién reinará en el trono de sombras. Su mayor amenaza será el príncipe Nocte, uno de los herederos, enemigo y tentación al mismo tiempo. Entre conspiraciones y asesinatos, Pixie se enfrentará a desafíos que pondrán a prueba su fuerza, su amistad y su corazón. Pero, ¿acaso no son los sueños tan peligrosos como las pesadillas? Es un poco larga. ¡Es chulísima! La premisa es que es brutal. O sea, tengo que decir que yo cuando lo leí, porque tuve el placer de descubrirlo en primicia, porque lo corregí hace unos meses, pues todo el world building es que me pareció súper original. O sea, no puedo recordar ningún otro libro que esté ambientado como en el mundo de los sueños y de las pesadillas de esa forma, ¿sabes? Cuéntanos de dónde surgió la idea. Pues a mí es que, o sea, yo creo que a mí y a mucha gente nos pasa que como que el significado de los sueños siempre ha sido una parte interesante de, de analizar. Esto que tú te levantas y dices, uff, he soñado que se me caían todos los dientes, que es súper típico. Tiene su significado, sus connotaciones premonitorias. Todo ese mundo a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Y es verdad que tampoco había leído ninguna novela que estuviera ambientada, algo así como entre sueños y demás. Me pareció muy guay de explorar. Y luego lo quise combinar con las terapias de psicoanálisis de Freud, que también es como una de las cosas que yo voy cogiendo temas que me gustan para escribir y así digo, pues esto por aquí, esto por allá, parece que lo voy enlazando y la verdad es que el resultado, yo estoy contenta con el resultado. O sea, al final la parte de Freud se plasma más en la parte de la magia, sigue una magia un poquito densa de explicar, así, creo que se entiende mejor cuando se lee, pero digamos que los proyectadores, que son los que controlan el tráfico de las pesadillas hacia el mundo de los humanos para mantener el equilibrio, utilizan una técnica magia que es la transferencia. Y a través de esa transferencia lo que hacen es desgastar uno de los sueños que han tenido y perderlo. Y de esa forma combaten contra las pesadillas. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso es lo que comentaba, un poco la mezcla entre el psicoanálisis de Freud y el mundo de los sueños y ir jugando pues con estos sueños que a veces también nos lastran porque nos aferramos mucho a ellos pero no nos están haciendo bien, otros que nos impulsan a seguir avanzando, a tener pues un propósito y no sé, son temáticas que de por sí a mí me gustaban mucho. Qué pasada, has hecho una construcción ahí brutal, ¿eh? Entre esos rasgos de la psicología, ¿no? Junto con toda esa inquietud que tenemos todos, que es verdad que yo también la siento. Yo me preguntaba si tú tuviste algún sueño o alguna pesadilla antes de escribir esta novela de la que partiera un poco como la idea. Pues no. O sea, yo sé que hay mucha gente que empieza las novelas porque a lo mejor sueña algo, por ejemplo, Crepúsculo, ¿no? O demás, pues todos Exacto, conocemos sí. algún título que los autores nos han dicho, pues yo soñé con un hombre que brillaba. Y entonces, pues a partir de ahí ya tienes un libro. Pero la verdad es que ninguno. Y además es que, aunque lo hubiera tenido, es que la protagonista no tiene nada que ver conmigo. O sea, nos parecemos como un huevo y una castaña. Así que tampoco lo hubiera podido usar, pero al final sí que hay ciertas cosas en la novela que quieras que no, pues se desprenden de momentos vitales que tú has tenido, porque yo también he tenido que renunciar a algunos sueños que tenía. Y creo que en el fondo el mensaje que tiene este libro es bonito y es importante para todas aquellas personas que se puedan sentir un poco identificadas con esto. Cuando construiste Foz, que es la capital de las pesadillas, cuéntanos cómo decidiste las reglas, no aquello que podía pasar, lo que no. Y quiero que nos expliques de dónde salen los nombres de Foz y de Yum, que es la capital de los sueños, porque yo lo he leído en Instagram, pero a mí me parece súper interesante. La verdad es que una de las primeras cosas que aprendí con la biología, con los primeros libros que escribí,
fue que los nombres son importantísimos para que la gente los recuerde. Y en este caso, pues yo sabía reglas básicas de escritura como intenta que no se parezcan. Si este nombre empieza por esta letra, pues que el otro nombre empiece por otra letra distinta, o que tengan que uno de los nombres sea más corto, el otro sea más largo. O sea, cositas así que de estas que aprenden los autores un poco sobre la marcha. Pero Llum significa luz en valenciano y es la capital del mundo de los sueños, y Fosc, que es la capital de las pesadillas, significa oscuro también en valenciano. Y luego los nombres de los príncipes también están como un poco construidos a partir de raíces latinas, y los príncipes de las pesadillas, Terrent, que sería el hermano mayor, significa miedo, Somna significa sueño y Nocte significa noche. Entonces, todo tiene como ahí su, su cosita para intentar que el lector se acuerde lo máximo posible de lo que es cada cosa. Es súper Qué chulo. interesante, o sea, me encanta. Además que todo esté eso relacionado y tal. Y bueno, lo otro que te he dicho, que a la hora de construir la capital de las pesadillas, que es donde más se desarrolla la historia, ¿cómo decidiste cómo iba a funcionar, las reglas, qué podía pasar? Pues yo creo que de las primeras cosas que decidí, creo que se puede contar porque no es mucho spoiler, ni mucho menos, pero es verdad que en Fosc siempre, o sea, hay un crepúsculo perpetuo. No se hace de día. Entonces, para mí eso era como una de las cosas más representativas a nivel, si nunca se hace de día, sabemos todos lo mucho que afecta, sobre todo a los humanos, la falta de luz. Entonces, todos los caracteres de la gente y demás, de cómo son, pues van un poco ligados al tema. Luego, la jerarquía, ¿no? Pues los príncipes, esa pelea por el trono de sombras que hay entre los hermanos, el tema de que el rey, que era el padre, muriera en unas circunstancias poco claras. Pues yo sabía que quería enlazarlo así como con tema herencia. Y por lo demás, también de ese mundo, una de las cosas que más pensadas estaban era la construcción de las criaturas. Porque en el libro aparecen 4 tipos de criaturas que no parten o sea, no tienen una base mitológica, sino que me las he inventado, vamos. No tienen, cada uno tiene como unos rasgos físicos, un poder. Para mí es la parte más entretenida de toda de la creación de la historia, del proceso de escritura. Todo lo que es configurar el world building, a mí me encanta, me divierto muchísimo. Además, es que yo ahora mismo estoy con un proyecto que sí que está basado en un sitio que existe, y para mí es muchísimo más complicado escribir así porque tengo que estar constantemente mirando pues dónde está la calle, no sé cuántos. Además, yo soy súper obsesiva, no, hasta un extremo un poco sano. Entonces, estoy todo el rato, pues tengo que comprobar si esto está bien, no quiero meter la gamba, y la libertad de crear desde cero un mundo es algo que a mí me da muchísima seguridad. Claro, eres tú la creadora Claro. total y te inventas las reglas y mientras estén sólidas las reglas de tu mundo, que van a estar sólidas porque tú las has creado, ya es suficiente. No tienes que estar todo el rato consultando, que es agotador, es verdad. Y más si eres meticulosa y quieres ser muy fiel a la realidad. Y a mí me gustaría que nos contaras ahora un poco sobre el príncipe Nocte, uno de los herederos al trono, y me gustaría saber sobre todo cómo construyes un personaje así que nos trae recuerdos de otros personajes, de otros príncipes herederos, ¿verdad? De toda esta literatura de romantasy sin caer en lo típico. Y un poco, ¿cómo lo hiciste para sorprendernos? Pues yo creo que en general los personajes que escribo son poco prototípicos. O sea, yo como que quizá menos de lo que deberían serlo, incluso. Porque hay veces que siento que hay fórmulas que funcionan, pero yo no soy capaz de seguirlas. Entonces es como
Bueno, simplemente para mí tiene ese carácter, sé hacer que con esa forma de ser que tiene sea coherente, pero, o sea, a ver, el príncipe Note es, como decías, el nombre significa noche. Su poder son las sombras, o sea, todo es como muy de marketing claro, de hemos leído esto 20.000 millones de veces. Y lo que pasa, ¿no? Que por otra parte quieres tener un enemies to lovers que sea de verdad un enemies to lovers, o sea, que él realmente haga cositas que nos dejen con el corazón un poco encogido, pero que luego se redima. Entonces, el libro es eslogan. Para mí era fundamental que avanzaran muy poco a poco por el tipo de relación que tienen y, y siento que él tiene una personalidad bastante complicada. Pero de alguna manera creo que funciona. O sea, la protagonista es complicada, él es complicado. Juntos no parece que vayan a llegar a ningún lado, pero de alguna manera hay química y encajan porque sí que tienen como fisuras o puntos débiles que comparten y que hacen que se entiendan. Y que al No sé final si es lo he que se dice, los contestado. pueblos, sí, es lo de los pueblos opuestos se atraen. Exacto. Esa era la respuesta breve. O lo de las abuelas de un roto para un descosío. Eso. Vamos Pues a hablar efectivamente. de la protagonista, Pixie, que ya la has nombrado un poco. Como has dicho antes, es una guerrera entrenada para combatir a esas pesadillas, pero que al mismo tiempo está marcada por una maldición, ¿no? Y por el rechazo de su pueblo, por así decirlo, Ujú. porque ella es del reino, o sea, del mundo de los sueños, pero no es luminosa. O sea, es más bien oscura. Háblanos un poco de ella, qué la define, qué es lo que la hace especial. La verdad es que Pixie fue el personaje por el que salió todo el libro. O sea, antes que el world building, antes que todo esto, era Pixie. Yo quería contar la historia de alguien que fuera... A ver, me preocupa, el libro ha salido hace nada y una de mis principales preocupaciones es que la gente lo coja pensando que va a encontrar de cero una heroína, porque ahora esto como que se lleva mucho y tú estás esperando un personaje que sea fuerte desde el minuto cero. Entonces, a mí me preocupa que la gente se piense que Pixie es así, porque no lo es. Porque ella tiene unas condiciones muy malas, vive en un entorno que le pone muchos palos en las ruedas, que la tiene marginada y que toda su vida ha consistido en tengo que acatar órdenes y tengo que cumplir con lo que a mí se me está dando porque toda mi vida es prácticamente un favor. Entonces, yo no podía con esas circunstancias crear a un personaje y con toda la mochila que lleva, que arrastra una serie de secretos que hasta bien avanzado el libro no se ve cuál es su pasado. Yo no podía crear a un personaje que de cero tú dices está empoderadísima, va sobrada, o sea, no, no hubiera tenido ningún sentido y creo que en el fondo los lectores después hubieran dicho, a ver, me está chirriando por todas partes. Pero al mismo tiempo me da miedo porque no es lo que se esperan leer. Es un personaje oscuro, depresivo, marginal, que sufre, o sea, está maldita. Además, físicamente esa maldición se le manifiesta, que es el motivo por el que su gente la margina. Y después es que pese a todo esto, pues ella sigue siendo súper válida con todo lo que hace y sigue adelante y como que tiene una evolución con la que yo he llorado muchísimo. O sea, yo soy la reina del hielo. A mí no me sacas una lágrima ni que me pegues. Y sin embargo, con esta protagonista he llorado mucho al ver pues que incluso mi forma de narrar la historia, porque está contada en primera persona, iba cambiando conforme ella se iba sintiendo mejor consigo misma. O sea, es que es súper heavy. Yo me he puesto muchísimo en la piel de este personaje, lo he somatizado mucho y a veces ha sido muy complicado escribir una historia con un personaje así, pues que está en unas condiciones que parten, pues desde, no lo dice, pero prácticamente una depresión.
Entonces, subir desde ahí a mí me daba una capacidad de evolución brutal, pero es verdad que es algo que se va dando poco a poco y que hay que darle la oportunidad bueno, o sea, partimos de esta situación, vamos a ver hasta dónde llega. Y me da un poco de miedo. Me parece súper interesante porque así también creas un arco de evolución de personajes súper chulo. A mí como lectora lo que más me gusta es ver cómo evolucionan los personajes en la historia de una manera coherente. Pues ojalá la gente no la juzgue muy rápido, así, que no tenga una primera impresión muy negativa y le dé esa oportunidad de vamos a ver qué pasa contigo. Vamos a ver también qué secretos escondes y por qué eres así. Entonces, a ver, a ver. Respecto a los clichés, has mencionado antes el slow burn, que creo que a todas nos encanta en el romantasy. ¿Qué otros clichés destacarías en esta historia? Uf. Bueno, el Enemies to Lovers. Y además un Luego, enemies to lover real, has dicho, ¿no? Porque es verdad que hay algunos que no te los crees. sí. O sea, a ver, para mí un enemies to lovers real implica que él, porque normalmente las historias de fantasía juvenil las suelen contar protagonistas femeninas, entonces para mí Exacto. suele significar que él realmente haga cosas dignas de, pues es un personaje gris, demuéstrame que eres gris. No me digas que eres muy malo cuando en realidad todo se lo estás facilitando un montón y demás. Exacto. Entonces, él hace cositas de las que te quedas como diciendo, a ver, no eres un príncipe azul, ni muchísimo menos. Y esta situación de enemistad, pues al final tiene su proceso y tiene que avanzar poco a poco porque si no, para mí no era creíble que de la noche a la mañana por compartir espacio vital no te vas a llevar bien con una persona con la que has empezado odiándote. Tienen que pasar más cosas. Entonces, sí, creo que al final he conseguido que fuera real. Luego también, así de clichés, tiene las pruebas mortales, que no diría yo que es como lo fundamental en esta historia, pero, pero bueno, ahí están. Es decir, Está muy guay, a mí me encanta todo esto, toda esa trama a mí me encanta. A sí, mí sí, también. siento que hay subtramas, bastantes subtramas. De hecho, una de las cosas que me comentaron las editoras cuando yo presenté la propuesta editorial fue, vemos muchas subtramas. Y luego se leyeron el libro y dijeron, pues no funcionan. Entonces, la verdad es que tenemos por una parte adicciones varias. No quiero decir mucho de ese tema, pero bueno, ahí lo dejo. Tenemos el tema de la herencia, del trono de sombras, tenemos el equilibrio en el mundo humano y cómo se está gestionando eso en el mundo de los sueños, que también está un poquito desarrollado en cuanto a jerarquía y demás. Luego están las pruebas mortales, no sé si las he dicho ya. Y, y la parte más romántica del libro, que al final está ahí de telón de fondo. Yo no diría que es un romantasy tampoco, quizá más fantasía con romance, porque para mí prima más la fantasía. Pero bueno, así que se me ocurre ahora mismo eso, diría. A lo mejor Alba se... Luego, luego también tiene toda la parte de la amistad con Axia, que es como el otro personaje importante de la historia. Cuéntanos un poco qué papel juega en el libro, quién es, las decisiones, no, bueno, y qué importancia tienen las decisiones que tiene que tomar Pixie. Sí, claro, Axia es el motivo por el que Pixie se ha estado levantando cada uno de los días de su vida desde muy jovencita, pero es un personaje muy complicado porque a nadie le va a caer bien. Eso va por delante, yo lo sé, ¿eh? Yo la he creado sabiendo que ese personaje no iba a caer bien. Pero Axia es, ¿cómo os digo? Es la típica relación de amistad que tú quieres que funcione, pero que hay algo que no funciona. Hay algo que tú dices, es mi amiga, pero hace cosas que no están bien. Entonces, ahí está. O sea, una de las cosas
que, como muy bien decía Alba, y a mí se me había pasado, es además súper importante en la trama del libro, porque es el representar a una amiga que a todos se nos dice desde muy pequeños que vas a encontrar a una persona que va a ser tu persona y que te va a acompañar durante toda tu vida, va a ser tu amiga, va a estar incondicionalmente ahí para ti, que va a estar, bueno, más que una madre, más que cualquier otra persona de tu vida. Y hay veces que no es así, hay veces que no lo encuentras, hay veces que no está, que no se portan bien. Y Axia es ese personaje. Entonces, es un libro con momentos bastante oscuros. Como veis, hay bastante drama. Me ha llamado mucho la atención esto que has dicho del torneo de las sombras, porque suena muy chulo, ¿vale? Y me gustaría saber un poco si el tipo de pruebas que se le plantean a los personajes en este torneo son físicas, son mentales o combinan ambas. Son más psicológicas. Son más psicológicas que físicas. Sí. Interesante. Hay una... Bueno, no, me voy a callar. Iba a decir, esto no es spoiler, pero sí que es spoiler. Me voy a callar. Sí, Desde aquí todo es spoiler. Sí. Pues entonces no me lo digas, yo lo descubriré, porque yo aún no me la he leído. No, pues no, mejor no. Pero bueno, sí, la mayoría de las pruebas son... Hay 3 pruebas y eso lo pone en la sinopsis. Y son más psicológicas y son pues de ponerse también a prueba a nivel mental y están relacionadas también con los sueños. Sí. Bueno, por todo lo que hemos hablado, creo que los oyentes ya se habrán dado cuenta que Dulces Sueños tiene como todas las vibes de romantasy o fantasía con romance oscuro, que es uno de los subgéneros más vendidos actualmente. ¿Qué es lo que más te gusta a ti de este subgénero y qué crees que diferencia tu libro de otros romantasy que hay ahora? Yo lo he dicho porque a mí me pareció súper original, pero ¿qué crees tú que diferencia tu libro de otros? ¿No? ¿Qué es lo que lo hace especial? Quizá el world building y el mundo de los sueños y cómo está tratada la magia y demás. Este intercambio de sueños por poder y demás. Y también, si no tuviera que decir el world building, diría el mensaje, porque para mí hay 2 mensajes que son súper importantes. Uno es justamente el tema de cómo se gestionan las relaciones, la amistad. Ahí queda, ¿vale? Y también sobre todo fundamental, el tema de que hay sueños que a veces te están lastrando y que es mejor soltar. Y el segundo que me parece súper importante es, hay una crítica bastante heavy a la belleza, a cómo ese ideal de belleza muchas veces socialmente nos margina, cómo queremos pues cumplir con un canon que al final se nos está imponiendo, pero que varía en función del punto geográfico en el que te encuentras y que nos castigamos muchísimo por ser de una determinada manera y que eso, si bien lo piensas, no tiene ningún tipo de sentido. Y ahí está, o sea, ojalá ese mensaje llegue a la gente más jovencita, es lo que más me importa, la verdad, porque me parece que sobre todo a las mujeres, no sé si vosotras también lo pensáis así, pero yo siento que a las mujeres se nos mete mucha caña con el tema de tienes que ser de una determinada manera y si no eres así, pues estás mal vista. En el caso de Pixie, pues sobre ella, como decía antes, pesa una maldición que le hace tener el pelo negro en un mundo en el que todo es blanco y que el blanco es símbolo de pureza, o sea, ella está marcada. Entonces, la gente no la acepta. Y yo podía haber cogido, pues que Pixie, en lugar de tener el pelo negro, que en nuestra sociedad es una gilipollez, perdonadme, pero es una tontería, podía haber cogido que tuviera las orejas grandes, que tuviera la nariz torcida, que fuera extremadamente, no sé, cualquier rasgo que se os ocurra y que está en el mundo occidental en el que vivimos catalogado como defecto. Pero primero, no quería herir la sensibilidad de nadie y segundo, me parecía que era muchísimo mejor ridiculizar esa idea cogiendo un rasgo que para nosotros no tiene ningún tipo de importancia, como es que ella tenga el pelo negro.
y ojalá ese mensaje sí que llegue a mucha gente, la verdad. Es súper interesante porque al final esas dos críticas que has hecho y encima cómo las has hecho creo que van a llegar muchísimo. No, no es como si coges un rasgo que ya todos vemos, no como raro. Esto es una cosa que para nosotros puede ser anodina y para este mundo es súper importante. Entonces creo que va a chocar mucho el Ojalá. mensaje. Y hay otra cosa que nos gustaría hablar contigo, porque esta novela la has publicado con Planeta, que es un gran sello, y a mí me parece que es un salto respecto a tus libros anteriores, y nos gustaría un poco que nos contaras pues cómo ha sido la experiencia de llegar a Planeta, de publicar con ellos, de trabajar todo ese proceso hasta el día de la publicación. ¿Cómo lo has sentido? Pues más largo, porque es verdad que en los dos libros anteriores que publiqué con DNX fue como más pim pam pum, no sé cómo deciros. O sea, yo sé que la novela, la de Vellum, firmé en noviembre y estaba saliendo en febrero, o sea, fue un margen de tiempo Muy muy rápido. breve para corregir y demás. Y también es verdad que este libro llevaba, creo, desde septiembre terminado de corregir, si no me equivoco, y, y ha estado mucho tiempo en reposo. O sea que ha sido más pues porque al final es una editorial un poco más grande, tiene que buscar su momento en el calendario. He pasado de tener una editora a tener tres. Y bueno, y al final me corrige Alba, o sea que, que te quiero decir, tampoco he notado tanta diferencia, también lo tengo que decir, porque la distribución en DNX es muy buena y el libro ha estado, la biología ha estado en librerías desde el primer momento en la mesa de novedades, en Match pues también, pero sinceramente no he notado tampoco mucha diferencia, mucho salto. Sí que es verdad que ahora digo, publico en Match y la gente sabe dónde publico. Claro. Cierto. Más allá Y de vamos a hablar ahora. Dime. No, que más allá de eso, tampoco. Al final, Match es un sello de Planeta. No tienen. O sea, cada sello tiene sus presupuestos. Entonces, también depende de dónde tú te encuentras, te destinan una mayor cantidad de dinero pues para promoción o para tal. Y a mí, como en mi anterior editorial, me trataron muy bien. Ni yo no tengo ninguna queja de ellos ni nada, pues la verdad es que lo he sentido bastante parecido. Qué bien. Y queríamos hablar ahora un poco de tu faceta de creadora de contenido, ¿no? Porque aparte de escribir y publicar, pues también tenías un blog que era Mi Tinta Blanca y ahí y en Instagram pues haces reseñas de tus lecturas y tal. Y entonces queríamos saber qué aspectos valoras tú más en un libro y qué echas en falta en el mercado editorial actual, como lectora. Pues quizá justamente te diría originalidad. O sea, yo leo mucha fantasía y cuando estás habituada ya a que todo es A, B y C, y supongo, o sea, también pasa con la romántica, también leo mucha romántica y al final todo sigue como un patrón, cuando algo se pone de moda, todo es, pues si ahora se van los dragones, pues los dragones, ahora en los cowboys, pues los cowboys. Y tienes Es que estar verdad. como muy pendiente de esas corrientes de lo que se lleva y tal, y a lo mejor tú no estás en el punto de escribir algo así. Y, y bueno, yo sé que hay gente, hay muchos escritores que se adaptan a lo que en cada momento va saliendo. Yo la verdad no sé si podría, porque a mí se me ocurre algo y yo digo, vamos con todo. pero, pero a veces me cuesta un poco adaptarme. Y, y sobre todo, supongo que eso, el que se lleva determinada, por ejemplo, em, no sé, el hecho de que tú lees un libro y parece que ya has leído 20, porque hay 20 que son así. Y es acotar 2.0 o 2.20, pero lo mismo. Y es un poco lo que decía antes de las fórmulas, ¿no? Que funcionan, pero a veces también te cansas un poquito.
Y ahora sí que estoy viendo, así por comentar, como tal, estoy viendo un poquito de rechazo hacia el spicy. Empiezo a ver como gente que ya dice, a ver, es que esto nos lo están metiendo con calzador y hay veces que no tiene sentido. Y, y bueno, no sé si he contestado del todo y si no, me he olvidado. Sí, 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 al final es eso, que lo que echas en falta, que al final que creo que todos sentimos lo mismo que tú, ¿no? Que nos publiquen tantos libros de lo mismo, ¿no? Que antes, no sé, yo recuerdo que hace años como que había más variedad en la mesa de novedades, como que tenías un poquito de todo y ahora lo que tú dices, época cowboy, venga, todos a leer cowboy, época romantas y todo, y es como que cuesta mucho trabajo, incluso en redes sociales, ver cosas que se salgan de eso. Sí, 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 sí. totalmente. Y una de las cosas por las que a mí mi protagonista me da más miedo es justamente eso, porque es también época heroína. Y yo he escrito ya, o sea, en la biología, la protagonista es 100% mujer empoderada y a tope con su vida, pero esta pues es muy distinta. Entonces yo quería algo distinto, no quería otra vez lo mismo. Y por una parte me parece que es lo suyo y por otra pues te da susto, como escritor te da susto el que no funcione. Y, y algo más iba a decir, pero se me ha ido de la cabeza, así que... Bueno, al final yo creo que todos tenemos ese miedo, ¿no? De que no funcione o no se reciba bien. Escribas muy diferente o escribas muy igual, porque es que aunque un libro sea muy igual que lo que se está leyendo ahora, puede ser que ese no enganche por X motivo, Sí, ¿sabes? O sea, Exacto. yo creo que ese miedo siempre se tiene, siempre está presente. sí, supongo que sí. Lo que pasa es que yo en lugar de llevarlo a mejor, lo llevo a peor. Pero bueno, esto es todo trabajo interno que al final los autores tenemos que hacer, eso es así. Y ya me he acordado lo que iba a decir. Otra de las cosas que también por estar en redes más veo es la escandalosa cantidad de libros que se publican, que es una barbaridad. O sea, es malo para los lectores, malo para los autores, es malo para todo el mundo. Y, y a ver, o sea, yo sé que esto se puede interpretar como, bueno, es que claro, como a ti te han publicado, pues al resto a lo mejor no quieres que os publiquen nada más lejos de la realidad. O sea, es que No, yo como lectora no doy abasto con la cantidad de novelas que me llaman la atención y que quiero leer. Y es que al final es como, te dura el libro si digo 2 meses, me estoy yendo a una salvajada de tiempo. O sea, las total. novedades es un mes y ya deja de ser novedad. Y es que es un ritmo que yo, por desgracia, a esto no le veo un arreglo. O sea, no creo que lo haya. Pero esta cosa que había antes, parezco una vieja, pero es que esto que había antes, que tú No. ibas a la librería y cogías el libro y no sabías de lo que iba y no tenías por qué saber con qué editorial se publicaba porque no te sabías ni el Total. nombre de la autora. Totalmente, Sí. totalmente. Es verdad. Es que esto de que haya tanta avalancha y de que sepamos todo antes de comprarnos el libro, no es de hace tanto. Porque No, antes no necesitábamos prácticamente nada para comprarnos un libro. Yo es que hacía lo mismo que tú. Iba a la librería, ¡ay, qué bonito el libro! Me gusta la portada, me gusta la sinopsis, me lo llevo. Y ya está. Y ahora parece que como hay tantísimo, o sea, quieres elegir bien como lector. Yo como lectora siempre pienso, joder, no me puedo equivocar porque hay tanto donde elegir que no tengo tantas oportunidades en mi vida de leer. claro, tú dices, a ver, yo tengo el tiempo que tengo y de Claro, repente dices, hostia, es que quiero leer ese. Y dices, bueno, ¿y claro, ahora qué? No me da la vida. No me hay que da, pero elegir bueno. bien. Pero claro, nunca se sabe si vas a elegir bien o no. Claro, y encima ahora, o sea, si no te convence al capítulo y medio, ya es como, uff, menuda mierda de libro. Y dices, Totalmente. a otra cosa que no me da, necesito otro. Y claro, dices, joder, qué ritmo. O sea, yo que me acuerdo, a mí me ha costado toda la vida abandonar un libro, uff, lo que no están los escritos. Mal por mí también, pero que, no sé, o sea, era tomarse las cosas quizá de otra forma.
y ahora hay una inmediatez y una rapidez que afecta mucho al sector y no para bien, porque ni para bien para los lectores ni tampoco para los autores, porque al final este libro a mí me ha costado escribirlo 1 año y medio. Pues ese 1 año y medio va a estar, ¿cuánto? En librerías. Bueno, pues si va bien, me puedo dar con un canto en los dientes de que esté a lo mejor 6 meses, pero si no, siempre estás en el aire. Es una Sí. pena, Sí, la y verdad. yo tampoco creo que sea bueno para las editoriales porque al final, o sea, cuantos más títulos publicas, pienso yo, o sea, siendo en los lectores el mismo número, más o menos, porque aunque haya nuevas generaciones, pero tampoco aumentará el número de lectores una exageración para todos los libros que se ofertan. Cuantos más libros saquen, esas ventas se dividen entre más títulos y más, o sea, más cantidad de libros que ya están impresos, me refiero, se quedarán sin vender. ¿Sabes? Que al final, y luego eso repercute en que hay que destruir libros y no sé qué, porque los almacenes están muy caros también. O sea, yo creo que para las editoriales esto tampoco es buena idea. Pues no lo sé, a ver, allí tendrán a alguien haciendo números, digo yo, pero, pero en fin, que no sé, al final es que yo sobre todo pienso en el panorama general que se nos está quedando de, de no darle una oportunidad a títulos por el hecho de sacar, sacar, sacar. O sea, es heavy. Pero bueno, es como hablar de inteligencia artificial o demás, ¿no? Que al final te toca vivir con eso y ya está. O sea, te tienes que adaptar. Y no sabemos a Sí. dónde nos llevará, pero aquí estamos, surfeando. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, y si os parece, pasamos ya a hablar de nuestras lecturas actuales. La verdad es que yo estas vacaciones he leído poco barra casi nada. Es cierto que me llevé el libro de La Era de los Reyes de Nina Strauss al viaje. Básicamente, el libro se paseó por todo París, pero no leí nada porque era imposible. O sea, nos levantábamos hiper temprano, nos acostábamos hiper tarde, reventados. O sea, creo que abrí el libro para grabar un reel y fin. Y ya, si es que no pude, no, o sea, fue imposible, imposible. Y el caso es que antes de irme me terminé el de Almas de Cristal de Cristina Prieto Solano. Quiero ser muy sincera, o sea, porque muchas veces nos cuesta más si son amigas y tal. Sí que me ha gustado el libro, sí que es cierto que a lo mejor tiene una trama más sencilla de a lo que estamos acostumbrados en fantasía, ¿no? Que ahora parece que, pues lo que estabas diciendo antes, que parecía que había muchas subtramas, no sé qué, que tampoco es malo porque, o sea, que sea más sencillo porque yo llego a un momento que cuando me siento a leer no tengo ganas de pensar tanto. Que hay libros de verdad que parece que tienes que hacer un máster para enterarte de qué está pasando y por dónde va la situación. Y Entonces, los árboles este libro genealógicos. tienes que hacer exacto, exacto. Entonces, por ahí bien, el libro está muy chulo. Solo que a mí personalmente, como lectora, o sea, opinión totalmente subjetiva, me gusta más su faceta de la romántica juvenil, los romances mamarrachos. A mí me gusta más sus libros de esa clase. Yo qué sé, pues porque a mí esa clase de libros suyos me hacen reír mucho, los veo que son muy ella. Entonces, pues, subjetivamente, como he dicho, a mí me gustan esos, pero aún así el libro está muy bien. Y de hecho, la siguiente que va a autopublicar Nana os va a encantar. Yo lo sé porque la estoy corrigiendo. Leo todos los libros en primicia, me encanta. Y es muy así. O sea, ella en sus redes ha ido ya comentando cosas y ya nombró yo no lo voy a decir porque no sé exactamente cuánto ha nombrado, pero ya ella anunció cómo se llamaba el proyecto y todo eso y creo que estuvo pidiendo ayuda con título y tal. Es muy mamarracha pues de como puntuando el amor y ese estilo. A mí me Qué encanta. chuli. Y bueno, del de la era de los reyes llevo muy poco, porque ya solo he podido leer un poco al volver. Llevaré 50 páginas, pero ya ha salido el maromo al lado, así que voy a seguir. Voy a seguir. Cuéntanos qué estás leyendo tú, Lidia. Pues a ver, yo estoy con el último libro que ha sacado Elena Montagut,
que es Los recuerdos que fuimos, que la verdad es que me está gustando mucho. El año pasado me leí La soledad de un cielo sin estrellas, que lo publicó también a principios de año y fue de mis mejores novelas del año, que de hecho yo es que cuando lo estaba leyendo yo ya sabía que iba a ser de las mejores novelas del año, de lo muchísimo que me estaba gustando. Luego estoy también con Heredera de Fuego, que es el cuarto libro de Trono de Cristal, contando con que está de por medio el libro de relatos de La espada del asesino. Y ese me está gustando también mucho porque la verdad que estoy empezando como a ver la evolución de Celaena, que lo echaba en falta. O sea, me explico. Yo leí Trono de Cristal en 2012, cuando salió que lo publicó Alfaguara y luego no terminó la saga, pues ahí. Y me encantó en ese momento, yo era adolescente, veía a Celaena como un personaje súper revolucionario y en ese momento lo era. Y lo que pasa, ¿no? Que luego ya con tantos libros que han publicado con heroínas así del estilo de Celaena, pues al releer Trono de Cristal fue como... me falta como un poquito, me falta, pero es que claro, en su momento fue la leche. Y bueno, y luego, ahora como estoy con Heredera de Fuego, pues la saga pega un bote hacia arriba, o sea, se nota la evolución de la autora, que ya llevaba unos libros publicados, entre ellos creo que el primero de Acotar lo tenía también, que ya lo había sacado. Entonces se nota que ya eso empieza a adquirir matices, empiezas a entender por qué está todo contado en tercera persona. Yo creo que esta autora improvisa un huevo, pero le sale súper bien. Y luego estoy también con... De ese no me acuerdo tanto porque no me está gustando. Cómo convertirse en el Señor Oscuro y morir en el intento. No me está gustando. Ese no lo estoy cogiendo. O sea, tenía una premisa súper chula, que es una muchacha que está como dentro de un videojuego. Entonces, cada 2x3 la matan. Y como está harta de que la maten, pues se quiere convertir ella en el Señor Oscuro para que ya no la maten más. Y la verdad es que la premisa... La premisa... La premisa es muy chula. Mola. Muy chula, pinta muy chula. Pero yo lo estoy viendo, está en un bucle temporal de estos como dentro de un videojuego que me está pareciendo un disparate y esto no avanza y no me está gustando. Pues bueno, con eso estoy. Buenas lecturas, madre mía, un montón. Yo me estoy leyendo en papel La vida secreta de Junio Sanz de Susi Rosa Egea, que fue la 5ª finalista del Premio Planeta en 2024 y es además socia de nuestra asociación Murcia Romántica y pertenecía al reto que tenemos en Desayuno con Romance de leernos a un libro de un escritor de la asociación y me está sorprendiendo un montón porque el libro tiene una portada que creo que desvirtúa un poco la idea. Y cuando empiezas a leerlo te parece una cosa, te parece algo más superficial, pero después a partir del 5º o 6º capítulo adquiere una profundidad muy chula. Una profundidad en el sentido de que hace una crítica que me parece muy importante y que muchas personas se van a sentir identificadas respecto al papel de la mujer, esas casas en las que nace una chica y los demás son chicos, los hermanos, y la chica es la que tiene que hacerlo todo y no tratan igual a la chica que a los hermanos. Hace una crítica chulísima y sutil, pero que creo que deja mucha huella y creo que va a impactar mucho en las personas que la lean. Y también un poco hace una crítica al tema este de la maternidad, la idea de que la maternidad es maravillosa, que no tiene nada malo, que como eres madre siempre puedes sonreír porque tu vida es lo mejor del mundo siendo madre. Yo soy madre, ¿vale? A mí me encanta ser madre, pero... Hay que decir que antes de empezar a grabar, cuando ya nos habíamos conectado, Judith me ha escuchado gritarle a mis hijos y echarlos de mi casa y decirle, iros de aquí, por favor. O sea que... Cosa que yo también he hecho, que como madre yo adoro a mis hijos, pero es verdad que esa otra parte de, joder, qué saturación, parece que siendo madre nunca puedo ser yo mujer, ¿no?
pues eso parece que es políticamente incorrecto y este libro también hace una crítica muy chula al respecto y creo que es muy respetuosa con todas las madres que se sienten así, pero como socialmente no está bien visto que tú te sientas así y lo digas, pues no lo dices, ¿vale? Pero me está gustando mucho por eso, porque creo que lo hace muy bien y es una lectura muy bonita, sobre todo para las personas que están pasando por esa etapa de ser madres, la recomiendo un montón. Y después me estoy leyendo otra cosa muy diferente, que también parte de otro de los retos de Desayuno con Romance, y es empezar a leer una saga o serie, y yo he elegido la del Príncipe Cruel de Holly Black, porque hacía un montón de tiempo que me la quería leer. Vamos a ver. No es tan emocionante como yo me esperaba. Me está gustando, ¿vale? El world building me encanta. Lo que pasa es que la protagonista no me termina a mí de cuadrar. Ahora que voy como por el 60% del libro, ya me he hecho más amiga suya. Pero al principio me rechinaba. Es que hay un punto del libro en el que hace el cambio ese que tú has dicho a heroína, que no me cuadra. O sea, al principio del libro no eras así. ¿Cómo de pronto te ha pasado esto? Después lo entiendo, ¿vale? Por cosas que hace, al final sí el cambio se hace más, pero hay como un pequeño salto de no eres una persona más bien anodina a de pronto vas a ser la más cañera, como que no me ha convencido. A lo mejor es que o sea, también pienso que algunas veces no le presto mucha atención porque como me lo estoy leyendo en digital y en audiolibro, cuando leo un audiolibro suelo prestar menos atención. Entiendo que eso que he notado ha sido por alguno de los cambios que hago de digital a audiolibro, ¿vale? Que puede ser que sea una crítica a mí misma, a mi atención, pero he sentido eso. Algún matiz que no haya entendido, pero en algún momento de la historia, como en el 30 o 40%, me chirrió esto de ahora ha pasado a ser una super tía, pero ahora ya tengo que decir que sí me está gustando mucho más. O sea, a partir del 50% del libro, para mí este libro mejora un montón. Yo tengo Pero tienes que decir... sufrir el 50%. A ver, no lo sufre porque está muy chulo muchas cosas. A ver, todas estas cosas que nos flipan a todas, lo del tema de las pócimas, ¿no? De los poderes, cómo se emplean, de las reglas, lo que le pasa a los humanos si está con un FAE, todo eso a mí me flipa y lo he disfrutado por eso. Pero ha sido los personajes, lo que en este libro yo al principio no he disfrutado, porque la ambientación me ha encantado. Es que sí, o sea, yo tengo que decir una cosa. Se dice que El Príncipe Cruel es una novela con más romance del que realmente tiene. Y tú vas con la Sí, expectativa habiendo visto los fanarts de Judy, de Cardan, y es como, wow, o sea, no sé lo que me espero aquí. Y exacto. realmente no hay nada. No, no, exacto. Esa es otra de las cosas que no me ha cuadrado. Es verdad, tienes razón, ahora que lo has mencionado. Sí, que yo me esperaba más peso de romance y no lo he encontrado de momento. De Que lo hecho, es que entiendo. las primeras escenas entre ellos son horribles. Horribles, Son horribles, horribles. son horribles. Y él es que, no, de hecho, él en este punto del libro, a mí, él no me hace ninguna gracia. Normal. Todavía. Pero bueno, que como está el segundo y el tercero, pues bueno, yo voy a seguir. Yo con esta saga voy a seguir, pase lo que pase, porque la voy a terminar. Pero bueno, esas son mis impresiones. Bueno, ahora una cosa muy importante, Lidia, necesitamos que le des al coqui y nos digas un libro que sea imprescindible dentro de la romántica y te gustaría que todo el mundo leyera porque tú la has disfrutado muchísimo. Ay, dentro de la romántica y solo uno. Qué difícil. Es Solo uno. complicado y sabemos que te dejan mucho en el tintero, pero uno, Ostras, vale. Voy a decir uno, pero lo voy a decir porque, o sea, porque me tengo que decidir por uno por narices y porque la autora lo autopublicó y me parece que es uno de esos libros que está súper infravalorado y que todo el mundo debería de leerse y que la gente está loca porque no se lo han leído. Eh, Peccata Minuta, de Neida Wolf, que hace poquito publicó otro que no tiene nada que ver, pero que es un sport romance y ese lo publicó con Penguin, si mal no recuerdo, y se llama Tie Break, que inicialmente tenía otro nombre, era de estos que tenía autopublicados, pero se lo publicó la editorial. Y de verdad, el de Peccata Minuta y este de Tie Break son súper buenos, pero me quedo con Peccata Minuta. Y encima es que, de verdad, o sea, es de estos libros que desconoce todo el mundo y que está súper chulo y te da como... O sea, es divertido, los personajes son buenísimos, es calentito,
es muy guay. No Yo lo no leeremos. conocía. O sea Yo que tampoco. sí, lo dejaremos en las notas del programa y luego le echamos un ojo también. Mm. Y a todos los autores que pasan por el podcast les pedimos un consejo para escritores. En tu caso, te vamos a pedir que nos des un consejo acerca de cómo construir un world building lo más original posible, que le resulte también como creíble al lector y que aporte a la trama sin saturar. Difícil, lo sé. Bueno, a ver, yo siempre digo una cosa. Yo en cierta ocasión leí que Sanderson decía que él tampoco se planificaba mucho el world building y yo dije, pues si este hombre dice que no se planifica el world building, pues yo tampoco. Es como que él recomendaba dar pinceladas bien pensadas para situar a la gente, para que la gente se piense que todo tú lo tienes muy pensado. Bueno, yo no sé si eso realmente lo llego a seguir o no, pero a mí me funciona mucho, sobre todo, tener mi libretita, haberme hecho un mapa, o sea, un mapa físico, porque luego ponerme norte, sur, este y oeste, porque luego tiro a la derecha y no es por ahí. ¿Sabes lo que te quiero decir? El pueblo estaba hacia el otro lado. y luego, pues, más allá de eso, tener muy clara la magia, cómo se va a desarrollar e intentar pues hacerla quizá con un puntito más original porque va a marcar mucho la diferencia con respecto a otras novelas del mismo género y controlar pues cosas básicas como qué tipo de criaturas hay, qué tipo de magia es, si es blanca, si es negra, si es lo que sea. Y me quedaría ahí. O sea, es que luego la labor imaginativa la tienes que poner mucho en el world building. Tienes que intentar, pues, además de que sea original, pues llegar a un extremo de qué tipo de vegetación hay, qué tipo de tiempo hace. O sea, hay muchas novelas de fantasía que a lo mejor pues están marcadas porque hay un volcán que siempre está soltando lava o que solamente llueven cenizas o sabes a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Sí. Entonces, son como cositas que hacen que tu novela sea única y es importante pensarlas desde el primer momento y ajustar esas reglas. Yo, aunque soy brújula, es de esas cosas que tengo que tener planificadas, porque al final toda la novela va a estar marcada por eso y todos los personajes van a tener también su carácter y se van a moldar un poco al entorno. Entonces, es de esas cosas que merecen dedicarle un poquito de tiempo. Muy buen consejo. Y ahora vamos a terminar el capítulo con el diamante en bruto de la semana, que es esa cosa buena que nos ha pasado a lo largo de la semana. Yo voy a elegir un comentario de mi hijo de 13 años que, bueno, como toda madre lectora, intento que mis hijos lean. Muchas veces es infructuoso, me quiero dar coscorrones con la pared y de pronto, este pasado fin de semana, mi hijo me dijo, oye, pues, porque se está leyendo un libro de lectura del cole, pero que le dan a elegir, ¿vale? No le ponen lectura obligatoria, le muestran una lista de 14 libros y le dicen, elige uno y léetelo. Se lo está leyendo y me dijo, oye, pues en verdad los libros me parecen muy divertidos, ¿eh? Y dije, ¡oh, sí, es mi hijo! Y entonces me quedo con ese. Ese fue mi diamante de la semana, que mi hijo de 13 años dijera que los libros pueden ser divertidos. ¡Wow! Flipo. ¿Cuál es tu diamante, diamante. Lidia? Un diamante, un diamante. A ver, yo he tenido una semana un poco mierda. Porque, o sea, es verdad que este año me pasan cosas muy buenas porque me caso dentro de 2 meses. Ah, Qué Aprobé guay, las... qué guay. Bueno, es bueno según se mire, pero sí. Pero sí, en principio es bueno. Y luego también aprobé las oposiciones y estoy pendiente de los destinos. Entonces, han pasado cosas muy buenas, pero también han pasado cosas muy malas. Y, por ejemplo, mi tío pues ha estado hospitalizado grave y tal, y desde el año pasado, de hecho, esta novela se terminó con él en la UCI. O sea que
Ha sido un año de mucho salto y creo que lo mejor que me ha pasado esta semana es que por fin le han dado el alta y lo han mandado para casa, así que bueno, Oh, hay que qué bien, con lo positivo. qué Siempre hay que bien, qué quedarse buena con lo noticia. positivo. Sí, Y Pues fantástico. yo mi diamante en bruto va a ser que he estado una semana en París y en Disneyland. Es que no puedo decir otra cosa, que voy a decir que lo hemos disfrutado un montón. Yo no sé si me ha gustado a mí más, o sea, Disneyland a mí o a los críos. Está ahí, porque yo lo he disfrutado a tope. París a mi hija le encantó. O sea, es que a mí me gusta mucho París, pero Elsa, bueno, emocionada con todos los monumentos. O sea, no te esperarías eso de una niña. Bueno, tiene 10 años, pero al final es una niña. No te esperarías que le gustara tanto, no voy a decir más que Disneyland, pero a lo mejor al mismo nivel, ¿eh? O sea, y que estuviera súper emocionada por ver todos los monumentos. O sea, quería verlo todo. Yo qué me quedo con mi pasada, viaje. qué Qué bonito. guay, qué guay. Bueno, Lidia, ha sido un placer tenerte en Desayuno con Romance hoy. Esperamos que vaya genial el lanzamiento de Dulces Sueños, que la gente lo coja con muchas ganas y que le den todo el cariño que se merece. Muchísimas gracias por invitarme y por este ratito, porque me lo he pasado súper bien. O sea que, de verdad, muchas gracias. Qué alegría, muchas gracias y muchos éxitos, Lidia. Y muchas gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando. Sabéis que es un placer teneros al otro lado y es un privilegio para nosotras poder contar. Esperamos que escuchéis a este podcast y también compréis el libro de Lidia para poder disfrutar de ese mundo tan bonito. Podéis seguir a nuestra invitada en redes sociales como Mi Tinta Blanca, a Alba como Alba Cayuelas y a mí como Romba Judy Romero. Nos escuchamos el próximo viernes y recuerda, el romance no es un género, es una forma de vida. Y quien te diga lo contrario, Pues miente.